exhumación y el traslado de los restos de Julio Antonio Mella a Cuba fue una tarea bien compleja. Hubo que protegerlos de los enemigos que le perseguían incluso después de muerto. Mella fue asesinado el 10 de enero de 1929 en México, pero la llegada de sus restos fue un hecho azaroso y más de una vez estuvieron incluso desaparecidos. Indira Román nos cuenta la historia al cierre de nuestra emisión. Esta es una vista panorámica del traslado de las cenizas de Julio Antonio Mella desde la Universidad de La Habana hasta el Museo de la Revolución. Era el año 1975 y estarían en este lugar poco más de 4 meses hasta que fueran depositadas en su sitio definitivo en 1976 en el memorial que lleva el nombre del líder estudiantil frente a la escalinata de la Casa de Altos Estudios. Pero las cenizas de Mella, asesinado en México el 10 de enero de 1929, mucho tuvieron que pasar para llegar al reposo eterno. Más de una vez intentaron robarlas, estuvieron desaparecidas y algunos trataron de impedir que llegaran a Cuba, donde se le rendiría homenaje póstumo. Tanta fue la persecución por parte de los gobiernos de turno en la isla que no quedó más opción que esconderlas hasta que la realidad política de Cuba cambiara. Así estuvieron escondidas casi 30 años. A Cuba llegaron desde México en 1933, 4 años después del asesinato de Mella, pero traerlas fue difícil. Para ello fue creada una comisión encargada de exhumar los restos y traslado de las cenizas hacia La Habana, al frente de la cual estaba el intelectual Juan Marinelo. Pero incluso en México, en el momento de la incineración de los restos, la policía intervino y casi no dio tiempo a terminar. Luego de una feroz persecución, las cenizas fueron puestas a buen resguardo y trasladadas a La Habana, lugar donde sucedió algo similar. Hasta para bajarlas del barco hubo que trazar una estrategia. Era el 27 de septiembre. El entierro estaba previsto para el 29 en el Parque de la Fraternidad, donde serían colocadas en un monumento funerario. Pero hasta allí llegarían los soldados y destrozarían todo, supuestamente porque no había permiso ni para el entierro ni para el monumento. El homenaje se decide hacerlo en la sede de la Liga Antiimperialista de Cuba, asociación fundada por Mella y que estaba ubicada en la calle Reina. Allí habló Rubén Martínez Villena en lo que sería su último discurso público. Pero aquí otra vez la policía haría lo suyo. Hubo un tiroteo, heridos y varios muertos. Uno de ellos, Paquito González, el niño de 13 años. En ese alboroto las cenizas volvieron a desaparecer y luego fueron entregadas a Juan Marinelo, quien las ocultaría hasta el 10 de marzo de 1952 debido a los registros que solían hacer en su casa. Ese año se las dio al magistrado de la audiencia de La Habana, doctor Antonio Barreras. Luego las tendría un familiar de Marinelo y este último las volvería a tener a partir del 2 de enero de 1959. Fue mientras ocupaba el cargo de rector de la Universidad de La Habana que las entregó en 1962 al comandante Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hasta que se decidiera un lugar oficial para depositarlas. Para entonces se decidió construir el memorial Julio Antonio Mella. Antes estuvieron en la Universidad de La Habana y en el Museo de la Revolución hasta el 10 de enero de 1976, que se depositan aquí. Imágenes de la época reflejan cómo la máxima dirección del país rindió el justo tributo al joven que inició la reforma universitaria, creador de la Universidad Popular José Martí, quien aunara a los obreros con estudiantes y quien fuera uno de los fundadores del primer partido marxista-leninista de Cuba. Para él se creó este sitio que rinde tributo a todo lo que legó e hizo por Cuba.